trataremos de conectar esas relaciones entre crítica y problematización en una cierta idea de ficción que funciona en esa posición crítica. Digamos que algunas teorías tienen más ventajas que otras, porque, por ejemplo, la hermenéutica, de la que Fernando es experto, Enrique y Sebastián, tiene ventajas porque en la hermenéutica la ficción es un problema. ¿Ven? Entonces, como la ficción es un problema, es muy, digamos, más tranquilo, eso no significa que menos complejo, más tranquilo acceder al problema de la ficción. Pero no necesariamente una posición teórica deja claro en qué consiste su ficcionalización. ¿Ven? La cuestión genealógica que veremos hoy, por ejemplo, implica una cierta relación con la ficción que siempre es difícil. Pero no siempre será tan evidente de entrada esa relación con la ficción. Y la cuestión con la experimentación se hace más compleja en cuestiones de análisis de sentido y de texto, por ejemplo, en la hermenéutica, aunque Riquet diga todo el tiempo, por ejemplo, que el problema central es el problema de la acción. Sin embargo, en posiciones post, la cuestión de la experimentación está en el centro de la escena, ¿no? Desde Judith Butler, con la cuestión del performance y la parodia, pasando por Rossi Braidotti, la cuestión de una teoría crítica poshumanista, hasta cuerpos poshumanos, hasta Dana Haraway, la cuestión del cyborg. Es decir, las formas de experimentación lucen más visibles, parecerían más visibles en ciertas posiciones teóricas. Eso porque usted podría pararse aquí con esta posición, quiero ver la relación crítica, ficción, experimentación en su teoría. Sí, podría pasar. Lo que sí tenemos claro es que todas las posiciones que presentamos acá tienen muy preciso qué entienden por crítica. Y vamos a empezar por ahí, por dejar claro en qué consiste eso que es crítica y desde ahí movernos a las otras posibilidades. Así que en el orden de la dinámica se trata de hacer explícita la problematización, la idea de crítica, las formas de ficción y las posibilidades experimentales. En la sesión del día de hoy vamos a tener tres partes. En la primera parte rápidamente voy a recordar en qué consiste el énfasis de este profesor investigador, pues, el énfasis, y las problematizaciones. Y luego de eso me muevo a la relación crítica, ficción, experimentación, que va a ser como la que vamos a tener un punto de descanso hacia las 11:15, 11:30, 10 minutos de café y volvemos para cerrar y escuchar sus preguntas y organizar la deliberación de las conclusiones. Luego de eso se trataría de movernos en la siguiente dirección. Primero, tener muy claro qué significa eso que es crítica para cada posición. Y segundo, intentar avanzar en la relación ficción-experimentación. Bien, entonces, siendo coherente con lo anterior, expondré de manera rápida el énfasis de la línea de este profesor investigador. Como recuerdan, el énfasis se llama pragmáticas de sí, antropotécnicas y cuerpos otros. ¿Cuáles son las problematizaciones o las preguntas nucleares? ¿Cómo visibilizar las prácticas subjetivas y culturales en las que se producen, se constituyen y se encarnan modalidades del sí mismo en el marco de las problematizaciones actuales acerca de las interacciones entre vida, ética y política en la era de la biotécnica y la zoopolítica? Pues como se fijan, es una pregunta dura, difícil, que necesita alguna clase de análisis. Primero, prácticas subjetivas y culturales, porque no todas las prácticas son subjetivas, aunque se den en el marco de una cultura. Hay una distinción posible entre práctica subjetiva y práctica cultural, en las que se producen, porque una cosa es la producción en la distinción básica de sujeción, y se constituyen en la distinción básica de subjetividad, y se encarnan en la distinción básica del problema de los cuerpos, de la construcción de los cuerpos, modalidades del sí mismo, en el sentido en que el sí mismo, si vous voulez en français, le soi-même, o en English, the self, en español no tenemos una palabra así tan sólida como self, pero del sí mismo, lo que no significa la persona, ni tampoco significa la identidad, sino relaciones complejas de sí consigo que constituyen una forma de ser. En el marco de las problematizaciones actuales, ya muestro cuáles, acerca de las interacciones entre vida, ética y política, en la era de la biotécnica y la zoopolítica. Biotécnica, porque en este momento histórico la vida es objeto de gestión técnica y de gestión política, y zoopolítica porque la distinción básica de la que hablaba especialmente el profesor Pinilla entre bios y zoe implica que la zoe va más allá de la vida humana. Es decir, ya no se trataría únicamente de nuestra vida agenciada en términos de una cierta forma de gobierno, sino la vida misma, ella misma, toda, entera. Los 5 millones
de especies que habitan esta maravillosa, increíble nave espacial de 40.000 kilómetros de diámetro en su ecuador que orbita en una estrella enana blanca a la que llamamos Sol. ¿No? Esa gestión de esa vida sería el problema de la sociopolítica. ¿Qué alternativas ontológicas, epistemológicas y metodológicas se despliegan en el campo de esas problematizaciones? Y cómo proponer formas de crítica, ficción y experimentación a partir de la visibilización de esas configuraciones subjetivas. Esas son las preguntas problema del énfasis. Aparece una definición de pragmática de sí, el eje de la constitución del modo de ser del sujeto, paso muy rápido por esto. El problema es lo que Foucault llama, en sus últimos cursos, la cuestión de la constitución del sí mismo en una relación de sí consigo. Básicamente se trata de esto. En la vida cotidiana, voy a decirlo así de feo, en el sentido común, los sujetos creen de sí mismos que son una unidad ontológica sólida. Algo así como una única posición que tiene dentro de sus posibilidades volver sobre sí misma, pero el volver sobre sí misma es posible en tanto en cuanto hay una base. No pueden suponer, que es lo que está pasando acá, que lo que es uno es la relación que uno construye. De otro modo, no hay un ser antes de la relación, ni tampoco hay un ser después de la relación de uno con uno. El ser que uno es la relación que uno construye con uno mismo. En ese orden de ideas hay muchas maneras de organizar esas formas de subjetivación. Las maneras como yo genero esa relación. En el aspecto puramente ontológico, porque nos negamos a una perspectiva metafísica, lo que yo soy no es otra cosa que la relación que organizo. Así, por ejemplo, ubicado aquí, su merced en este cuerpo capturado por estas formas de control y de gobierno, se convierte en el núcleo de confluencia de diversas dinámicas reflexivas, como dice el profesor Pereira. Esa dinámica reflexiva, por ejemplo, es distinta cuando se es deudor. Usted, por ejemplo, puede estar pendiente hoy de si va a pagar o no la declaración de renta, es una cosa complicada. O si, por ejemplo, está preguntándose por su identidad sexual, ¿será que el cuerpo que está al lado de bien es deseable para mí o no? ¿No? O si se pregunta, por ejemplo, acerca de un conjunto de reglas políticas que implican tomar una posición respecto de lo que ocurre en el mundo en este momento. Usted pasó por la Sexta y vio el nuevo campo de concentración que se está organizando, de muros invisibles, que se está organizando respecto al habitante de calle justo aquí enseguida. En esas medidas yo tengo diversas maneras de volver sobre mí mismo, y esas maneras distintas de volver sobre mí mismo, sobre mí misma, implican lo que soy. No hay otra cosa que relación. Este ejercicio de relación es siempre histórico y adquiere diversas técnicas, prácticas y modos históricos. Ahora bien, con Foucault llamaríamos pragmática de sí a un análisis que tiene por objeto dar cuenta de esas diversas relaciones en un momento histórico determinado. No se trata de dar la clase sobre qué es pragmática de sí, sino simplemente enunciar de dónde surge eso que es la pragmática de sí. Digo pragmáticas porque no sería la única, o sea, la pragmática de sí no sería únicamente esta, habría muchísimas pragmáticas de sí. Pongo por caso, si esto es real, hipótesis, ¿cómo desafía la relación de uno con uno mismo la aparición de formas contemporáneas de autoayuda, derivadas, por ejemplo, de prácticas chamánicas, derivadas de formas distintas de lo psicológico? En este caso, la noción de pragmática de sí va mucho más allá de lo que Occidente ha ofrecido, desde Sócrates hasta nuestros días. La historia de la subjetividad por el análisis histórico de la pragmática de sí y las formas tomadas por ella es el objetivo. Sigo citando a Foucault. La noción de antropotécnica, como es bastante conocido, la acuña Peter Sloterdijk, quien insiste en haz de cambiar tu vida especialmente, pero ya lo había dicho desde Normas para el Parque Humano, en que un sujeto se constituye en una cierta relación autoplástica de ejercicio. Autoplástica es reflexivo, es una cierta relación de uno con uno, pero en el marco de una cultura, y al mismo tiempo organizado en torno a un problema de potencia. Sloterdijk entiende por ejercicio una operación repetitiva que tiene por objeto aumentar la potencia de determinada posibilidad. Hay muchas formas de ejercicio, de los que usted hace en el gimnasio hasta la ampliación de sus competencias laborales, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que habría un aspecto cultural típico de Occidente en las que las formas de autoplastia tienen por objeto llevar la vida en términos políticos y culturales lo más lejos posible. Así, optimizar el estado inmunológico, este inmunológico no es únicamente biológico, sino el mantenimiento de una cierta forma de vida, implica esa relación de ejercicio. Se desafía entonces una relación entre la naturaleza y cultura, ¿no? El hombre es un ser vivo pontificial, dice Sloterdijk. Como ustedes recuerdan, en latín pontifice traduce puente, ¿no? El que genera puentes entre. Que desde los estadios más tempranos de su evolución tiene arcos aptos para ser transmitidos por la tradición entre la cabeza del puente de la corporeidad y de la de los programas culturales. Hay un puente que se crea en términos históricos
que tiene por objeto tomar a este ser biológico capaz de evolución, capaz de autoestresarse, de dirigirse a una cierta finalidad económica, política, etc., para ejercitarse y ejercitándose generar un ejercicio de transmisión en la cultura. Pierre Bourdieu había señalado que el problema con la cultura es una relación compleja entre reproducción de la cultura y crítica de la cultura. Sin embargo, esa reproducción y crítica implica ahora en Sloterdijk el hecho de que los ejercicios de transmisión de cómo se maneja la potencia implican a su vez una posibilidad de poder. En ese orden de ideas, la corporidad, el cuerpo que está acá, que es gestionado biopolíticamente en este momento, también podría construir alternativas de transmisión de ejercicio que hagan posible vidas más fuertes, más poderosas, más rápidas, mejores, productivas, etc. En Haz de cambiar tu vida, que termina siendo un libro obligatorio, si uno quiere leer esto, Sloterdijk analiza ejercicios que van desde la educación hasta el problema del doping. Se está pidiendo hoy que los atletas puedan doparse, y que puedan doparse como ejercicio de composición molecular, o sea, mi cuerpo se compone como una molécula, para llevar a cabo sus posibilidades lo más lejos y reconocer que el doping es un producto de la cultura. ¿Esto me podría repetir el nombre del libro? Haz de cambiar tu vida. Claro. Están en pretextos de crítica. Pasando rápidamente a la cuestión de la corporeidad, la subjetividad contemporánea a partir del cuerpo y sus posibilidades, se refiere aquí, este es un fragmento de Lo poshumano de Braidotti, ¿no?, en la que trae la cuestión de lo que pasa en este momento respecto de las películas extraterrestres y las formas. Todos los que tenemos más de 40 años recordamos La Mosca y esas primeras apariciones de cuerpos hibridados, ADN mutado, etc., ¿no? Los que leímos X-Men a los 8 años, pues en los cómics recordamos esa posibilidad. Aquí simplemente Braidotti señala cómo se ha constituido un imaginario del cuerpo otro para generar modalidades de exclusión. Los elementos góticos de ese imaginario cibernético, lo que sí es cierto es que se constituye una forma de cuerpo en la que la introvisión con el ADN, la interconexión animal-cuerpo, tecnología, deriva mucho más allá de lo que en 1984 Dana Haraway consigna en el Manifiesto Cyborg, ¿no? Si tienen una idea ficcional de las formas del cyborg contemporáneo, pueden recordar Avatar, en las que hay como 10 formas distintas de cyborg, ¿no? Hace poco apareció un discurso de ciencia ficción en el que, ¿cómo se llama? ¿Te danza con los? Kevin Costner, el personaje de Kevin Costner, que es un tipo con un gran problema mental, le implantan una nueva forma de mentalidad, como parte del ejercicio de ser un super soldado. ¿Qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de acumular la mente de super soldados para poder colocarlas en cuerpos nuevos? Un tremendo sueño de la gestión tanatopolítica contemporánea. Ahora, más allá de eso, todo es romántico y finales felices, ¿no? El monstruo frankensteiniano que por fin se reconcilia en la matriz heterosexual de la familia. Eso no cambia en Hollywood, eso sigue siendo así. En este caso se trata de una pregunta seria: ¿qué va a ocurrir cuando podamos resolver el sueño de implantar formas de conocimiento, de recuerdo en mentes? Pues algunos dicen que eso está muy lejos, pero hace parte del imaginario colectivo. En esas unidades habría muchas formas del cyborg, desde la prótesis dental hasta la cirugía plástica, desde ubicarme una varilla en algún lugar, tener acceso a una máquina que me ayude a caminar, un exoesqueleto, etcétera, que mejore mi potencia, hasta colonizaciones de ADN vírico en personas ciegas en su retina para hacerlas ver de nuevo, hasta implantaciones de recuerdos, etc. Habría muchas posibilidades. Lo que sí es cierto es que todo eso está en la pregunta del cuerpo. Desde Baruch de Spinoza hasta nuestros días, quid corpus posit, ¿qué puede un cuerpo? Es una pregunta muy difícil, porque cada vez más vemos que los cuerpos pueden más. Pero al mismo tiempo, para que los cuerpos puedan más, entonces parece haber una cierta derivación según la cual otros cuerpos terminan excluidos, terminan robados en su potencia, etc. En la cuestión de la alienación marxista hasta nuestros días. Bien, de esto hablaré inmediatamente. La cuestión de la crítica del énfasis se da en una noción de sujeto que es inmanente, producido, objetivado, una noción de sujeción en la especificidad histórica de sus modos en el orden del saber, el poder y la moral, una noción de subjetividad como constitución ético-estético-política de sí mismo, y una noción de subjetivación por objetivación en la forma de jurisdicción y las estrategias gubernamentales. Aunque hace parte del trabajo del seminario de línea de subjetividad, puedo avanzar esto.
Cuando un saber nos convierte en objeto de ese saber, entonces devenimos sujetos de ese saber. Por ejemplo, la pedagogía, la medicina, la psicología y cualquier otra forma de saber que nos convierte en objeto. Ese objeto del saber produce un sujeto. Pero cuando yo me pliego, acepto, asumo, establezco una cierta relación conmigo mismo en el orden de ese saber que me ha objetivado, entonces ahora viene una subjetivación. Pero si en ese momento aparece una verdad que me permite plantear una posibilidad ética de ser distinto o otro, enfrentando esas formas de subjetivación, entonces eso sería subjetividad. Y las formas de sujeción son las que puedo reconocer en un ejercicio de crítica, que es de lo que voy a hablar ahora. La cuestión de la crítica está en las cuestiones de pensamiento postnichiano, de izquierda, por feminismos. Estas reflexiones guías, esas convergencias epistemológicas, porque parte del énfasis tiene que ver con las formas de espiritualidad contemporánea, entendiendo por espiritualidad ya no las reflexiones teológicas, sino por la relación del sujeto consigo mismo en el orden de la transformación. Estoy muy interesado en eso, ¿no? Especialmente en los discursos contemporáneos de autoayuda. Y los conceptos clave que ya he enunciado. ¿Cuáles serían las problematizaciones? Entonces, en las pragmáticas de sí, configuraciones ético-estéticas de subjetividades a modo de resistencia política. Por ejemplo, proliferación de técnicas de sí en el yoga, las artes marciales, la meditación, etc. Puedo apostar que todas las personas que están aquí tienen una cierta conexión con alguna práctica de sí, que va desde hacer yoga hasta tantra, conectarse con una cierta molécula, con cierto ejercicio, con cierta periodicidad, en búsqueda de la transformación, el cambio, etc. Diga el psicólogo. Captura de las mismas como estrategia para mejorar la productividad y el rendimiento laboral. Es bastante conocido que existen en este momento discursos y prácticas que tienen por objeto aumentar la producción laboral desde la inclusión de técnicas y prácticas de sí. Relaciones de espiritualidad, medicinas alternativas. ¿Qué puede un cuerpo? Un cuerpo puede curarse. Y puede curarse a través de ejercicios que no necesariamente entendemos, al menos no desde la ciencia normal. Alternativas, medicinas alternativas, experimentaciones corporales desde técnicas espirituales, gente que se alimenta de cierta forma, que tiene ciertas maneras de sexualidad, que tiene ciertas formas de amistad, de amor. Por ejemplo, reconociendo que la matriz heterosexual ofrece una idea romántica que tiene por objeto la subordinación completa en términos amorosos al otro, en términos románticos. Pregunta, ¿cómo se organiza hoy formas eróticas de interacción, no únicamente sexuales, eróticas de interacción, que van más allá de la matriz heterosexual y su captura? Las formas contemporáneas de amistad, las formas distintas de amor, bueno, el poliamor se convirtió únicamente en la repetición de la matriz hetero, pero duplicada, ¿no? Porque no sirvió, termina generando el mismo problema. ¿Cómo organizar formas eróticas nuevas? Esa es una pregunta interesante de las pragmáticas de sí. Nuevas formas de reflexividad moral, explosión de técnicas de autoayuda y de autoconocimiento, nuevos modos de producción de la verdad de sí, modos de existencia configurados a partir de experimentaciones afectivas placenteras y de transformación de sí mismo. Desde la cuestión psicoanalítica hasta nuestros días, la cuestión de la verdad, la pregunta de la verdad de uno mismo implica hoy una explosión de esas posibilidades. ¿Cómo sé yo lo que soy yo? Pues yo sé lo que soy yo porque alguien me lanza las cartas del tarot, porque me hace una carta astral, porque me lanza una cierta relación con un oráculo, porque me lanza una práctica de consumo o de conexión con ciertas moléculas que terminan reflejando lo que soy. Es decir, la verdad sobre uno mismo en este momento genera una tremenda explosión. Pero hay una cosa extraña, y es que seguimos buscando la verdad sobre nosotros mismos. Es extrañísimo, es decir, una cuestión que a Foucault le interesaba mucho. ¿Por qué razones no podemos dejar de buscar la verdad sobre nosotros? De una manera u otra. No, debe ser que yo A, debe ser que yo B. Desde la explicación que me pide el otro en mis interacciones cotidianas hasta mi pregunta por mí mismo, al parecer yo insisto en que hay una verdad sobre mí. Bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si la verdad sobre uno es una construcción ficcional como cualquier otra, etcétera? Es una pregunta en la mitad del paso. Antropotécnicas, relaciones entre biotécnica y cultura, la construcción de cuerpos sobrehumanos, etcétera, proliferaciones de modalidades de entrenamiento. Diferenciaciones éticas y espirituales por sistemas de ejercicio. Sloterdijk dice que en el futuro cercano aparecerán dos clases sociales, las que se ejercitan y las que no. Óyeme, pero eso es muy duro. Sí, según Sloterdijk habrá todo un grupo de seres humanos que se dedicarán constantemente al ejercicio, al training, al diseño de sí, etcétera, y otros que no lo harán. Y eso generará una tremenda brecha social, según Sloterdijk.
La cuestión de los cuerpos otros, cyborgs, supersoldados, interacciones máquina-animal-organismo, intervenciones corporales extremas, como ejercicio de resistencia ético-estético-política, sexualidades otras, sistemas virtuales con interacción corpórea. En este momento histórico, lo recuerdan, ya desde hace algún tiempo, el sistema de guerra colombiano utiliza drones. Y en las superguerras tecnológicas que se dan en todo el esquema global, porque pues, para nadie es un secreto, no únicamente para los análisis biopolíticos, sino para nadie es un secreto que hoy estamos en un sistema global de guerra. Ya no está, bueno, Óscar Usach sabe mucho más de eso que yo, pero no se trata únicamente de una territorialización de la guerra en términos específicos, sino un sistema global. En ese sistema global las máquinas teletanatológicas tienen cada vez más interacción. Una máquina teletanatológica es el hecho de que yo estoy en un lugar en California operando un dron que tiene explosivos y al otro lado del mundo mato a mis enemigos por órdenes y protocolos. Hay muchas películas hoy sobre eso, ¿no? Una cierta angustia sobre la máquina teletanatológica. Se está intentando tomar el dron para convertirlo en una máquina de auxilio biopolítico, o sea, ya no sería únicamente una máquina tanatológica de producción de muerte, sino también de producción de vida. Pero hay una pregunta seria hoy en Colombia. ¿Cómo se alteran las relaciones de poder en el marco de los diversos conflictos, porque acabamos uno pero quedan otros, en el uso de máquinas teletanatológicas en Colombia? No, supuestamente no se ha registrado el primer ataque con drones de bombardeo en Colombia, digo supuestamente. Vamos a saber. Pero ¿qué va a pasar el día en que usemos drones para bombardear campamentos de X, Y, Z? Esa es una pregunta que no nos hemos hecho y que sería interesante revisar en el orden de la construcción del pueblo. Bien, eso es entonces, de manera rápida, el énfasis y sus problematizaciones. Queda ahora entonces por revisar la cuestión de crítica, ficción y experimentación a partir de los dos textos que les envié. En el PDF aparecen los dos textos. ¿Qué es la crítica? ¿Qué es la crítica? ¿Y qué es la ilustración? Los textos que aparecen en el PDF. Son las 10:15, ¿les parece si jalamos de una hora, paramos y descansamos y también le dan a este cuerpo la posibilidad de descansar? Bien. Aparece en el objetivo del sílabo este problema, ¿no? El problema de las relaciones posibles entre filosofía e investigación social. Porque, claro, alguien podría decir, a ver, Perea, usted lo que realmente quiere hacer es que todos hagamos filosofía. Usted no está haciendo trampa, porque usted está confundiendo investigación social con reflexión filosófica. Bueno, eso no es únicamente un asunto de sospecha aquí, es también un asunto de sospecha en el marco general de las divulgaciones epistemológicas sobre la investigación. ¿Qué está pasando entonces en este momento? ¿Por qué tanto discurso filosófico en la investigación social? ¿Se trata entonces que la filosofía contemporánea se convirtió en algo así como un discurso normativo de la investigación? Es una pregunta, es una pregunta. Lo que yo quiero mostrar aquí no es que lo que esté diciendo es el modo como se hace investigación, sino quiero señalar las relaciones complejas que hay entre un ejercicio filosófico y una investigación social. Y eso en el marco de la relación crítica, ficción, experimentación. ¿Ven? Porque podría pasar que alguien me acusa injustamente, o a Michel, que es el filósofo más citado en investigación social contemporánea, eso es bastante conocido, de darle un marco normativo a la investigación social. No se trata de eso. Sí se trata de hacerle caso a algo que él propuso, y es utilizar estos ejercicios como herramientas, ¿no? La caja de herramientas, etc. Así que, dentro de esos problemas está el hecho de que la noción de subjetividad se transpone de un registro ontológico en el marco filosófico a uno de investigación social. Y eso es complicado porque es algo así como esto. El investigador social revisa la noción de sujeto o de subjetividad que aparece en cualquier discurso filosófico y supone ahora que puede usar ese concepto ontológico fuerte en una investigación por pura transposición. Como si no hubiera ninguna modificación del discurso A al discurso B. No solamente en el hecho de que hay una cierta formalización en la que se pretende tomar un concepto ontológico como soporte metodológico, sino que además de eso termina quitándosele un aspecto empírico fundamental relacionado con la especificidad de la sujeción. En el cuadro que mostré antes aparecen los conceptos vacíos, sujeto, sujeción, subjetividad, pero Foucault siempre dejó claro que esos conceptos están llenos de empiria, son siempre empíricos. Luego, una cosa es el sujeto vacío en el concepto como tal,
y otra cosa es la especificidad de la producción de un cierto sujeto en un cierto marco histórico-cultural. La pregunta es esta: ¿cómo se hace para investigar la producción de un sujeto o la constitución de una subjetividad en un marco social y económico específico? Y cómo un cierto concepto sirve como herramienta para hacer ese ejercicio. Pero definitivamente hay un trabajo que es construir el concepto y averiguar las relaciones con el empírico, y otra cosa es el trabajo de meterse en esquemas de análisis social acerca de esas mismas prácticas, ¿no ven? Pero en ocasiones se transpone demasiado rápido entre el discurso filosófico y la investigación social. Por otro lado hay otro problema, y es que no necesariamente la filosofía contemporánea es el discurso clásico del que vamos a hablar ahora inicialmente, porque hay que empezar por ahí. La filosofía contemporánea recibe cada vez más desafíos de la investigación social. Algo así como si las problematizaciones estuvieran atacando el discurso disciplinar de lo filosófico para moverlo a convertirlo en otra cosa. Sin embargo, Rossi Braidotti, por ejemplo, en Teoría Crítica Poshumana, en su último libro sobre poshumanismo, insiste en la cuestión post-antropocéntrica, el post, pero ese post sigue teniendo reglas filosóficas. Parece haber una cosa extraña ahí. ¿Cómo es posible decir que vamos a construir un conocimiento que va más allá del problema antropocéntrico de la modernidad y que sin embargo sigue siendo filosofía? ¿Ven? Hay un debate serio. Lo que sí es cierto es que esa transposición de los conceptos ontológicos de la filosofía a los problemas sociales termina siendo el núcleo de esta presentación, porque todos ustedes tienen el derecho de interrogar acerca de esta propuesta de cómo ocurrió que asuma que unos conceptos filosóficos son susceptibles de ser usados como herramienta de investigación social. Ese derecho hace parte de lo que he llamado con Foucault un sistema de reversibilidad. ¿Qué implicaría un sistema de reversibilidad en una relación de poder? Que se abre la relación de poder, pero siempre se deja abierto también la posibilidad de que mi relación de poder sea invertida. En la cuestión de la autonomía, que hablé ahora en Kant, la cuestión está en esa relación difícil entre establecer una relación de poder con el otro y al mismo tiempo hacer que el sistema de relación abra un espacio en el que esa relación de poder es susceptible de invertirse. Entonces se queda la tremenda diferencia entre poder y dominación, y al mismo tiempo sería una opción ético-política interesante que deriva de la gran política de Nietzsche. Bien, este marco, están aburridos de verlo, pero básicamente se trata de un elemento que hemos señalado hace rato. La producción de una verdad tiene diferentes niveles y genera una cierta forma de relacionarse uno con uno mismo en esos términos. Ahora bien, una cosa es el problema de la relación de uno con uno, desde unas ciertas verdades que se producen en el momento histórico de la antigüedad, si quieren, y otra cosa lo contemporáneo, por poner ejemplos. Lo que sí es cierto es que sería posible utilizar esta rejilla, este poliedro de inteligibilidad como herramienta para entender cómo se construyen las relaciones de uno con uno. ¿Ven? Así que uno podría decir, ¿cuáles son las verdades disponibles hoy acerca de la relación de mí conmigo mismo? En un discurso de carácter neochamánico, como el que Miguel Ruiz propone en Los Cuatro Acuerdos, muchos de ustedes lo han leído, si no está disponible en PDF. En ese discurso neochamánico, en Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz dice, no te tomes nada personalmente. Todos estamos inmersos en el mitote, cada quien tiene su propio sueño. Sé impecable con tus palabras. No hagas suposiciones, haz lo mejor que puedas. Esos principios funcionan como herramientas de verdad, pero al mismo tiempo organizan transformaciones en estos diferentes niveles. Por ejemplo, para Miguel Ruiz somos sueño, pero no sueño en el sentido budista, sino sueño en el sentido latinoamericano del mitote. Cada uno de nosotros termina siendo un ser que sueña en el mundo. Por allá al otro lado está en Europa Kant gritando, ¡no! Somos sujetos de representación, ¿no? Y a este lado de esa versión neochamánica, alguien dice, esa representación no es la de un sujeto racional trascendental. Es un sueño de un cuerpo inmerso en un conjunto de reglas que dioses crearon y que no tiene más remedio que quedarse prisionero ahí. Pero estando en esas, tiene la posibilidad de enfrentar al mitote y enfrentando al mitote, construir su propio sueño y devenir maestro del sueño, dice Ruiz. Ahora, podría estar citando a Platón, pero quiero mostrar la diferencia que hay en el orden. Ese llegar a ser maestro del sueño es justamente el problema de constituir una cierta subjetividad. Más allá del ejemplo, Miguel Ruiz dice que todo conocimiento es ilusión y que todo conocimiento es el diálogo constante y permanente de una mente con ella misma y se convierte necesariamente en un tremendo obstáculo para encontrar por fin la iluminación. ¿Ven? El conocimiento es el enemigo, va a decir Ruiz. Eso no le quita un lápiz al hecho de que pueda usarse. Aparece una relación de uno con uno mismo que implica una cierta disposición frente al mundo
y frente a nosotros una posibilidad estética, porque el maestro del sueño es el mago, y en tanto que es el maestro del sueño como mago puede crear realidades, ¿no? Puede curar gente a través de ritual o hechizo, puede traer ilusiones nuevas, una posibilidad estética. Un orden político en el que hay unas ciertas jerarquizaciones, una cosa es el guerrero, otra cosa es el maestro del sueño, otra cosa es el maestro del amor, y esas jerarquizaciones no dependen de formas específicas de lo político, sino crean una política nueva. El que ama es el que es capaz de dirigir a otro.